La Alianza Meridiana descubrió la Tierra un martes. La humanidad no sabía que se llamaba Alianza Meridiana en ese entonces, ni que ese martes en particular marcaría el comienzo de la mayor prueba de la humanidad. Las naves masivas aparecieron simultáneamente sobre cada ciudad importante de la Tierra. Sus elegantes salones reflejaban la luz del sol como mercurio líquido. El mundo contenía la respiración, esperando la salvación o la destrucción. La comandante Saran se encontraba en la sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Su uniforme de la Fuerza Espacial estaba impecable a pesar del caos de las últimas 72 horas. Los representantes alienígenas se sentaron frente a los líderes de la Tierra. Sus cuerpos cristalinos refractaban la luz en patrones hipnóticos. Se llamaban a sí mismos los meridianos. Hablaban a través de dispositivos de traducción que convertían su lenguaje musical en un inglés preciso y sin emociones. Su especie ha logrado mucho en poco tiempo. El representante principal, que se hacía llamar Sentu, observó. Pero venimos con graves noticias. Se acerca una amenaza que pone en peligro no solo a la Tierra, sino a toda la vida sensible en la galaxia. Sara estudió su lenguaje corporal. Aunque no estaba segura de si sus instintos humanos podían leer las expresiones alienígenas, pero algo en la forma en que los seres cristalinos cambiaban la hizo pensar que eran miedo real, el tipo que trasciende las especies. Los meridianos revelaron la existencia del enjambre, una entidad de mente colmena que consumió civilizaciones enteras, incorporando su conocimiento y tecnología en sí misma. Ya había devorado 3 civilizaciones avanzadas en el último ciclo solar. La Alianza Meridiana, a pesar de su superioridad tecnológica, no había podido detener su avance. ¿Por qué vienen a nosotros?, preguntó Sara, expresando la pregunta que flotaba en el aire. La Tierra ni siquiera ha establecido colonias. Más allá de Marte, estamos ciegos por detrás de su tecnología. La forma cristalina de Sent late con una luz azul profunda porque poseen algo único en la galaxia, algo que hemos observado desde que detectamos por primera vez sus transmisiones. Su especie tiene una capacidad extraordinaria para el pensamiento innovador. Bajo presión, crean soluciones que nuestros sistemas lógicos nunca concebirían. La sala se quedó en silencio cuando la implicación se hundió en la humanidad. Los recién llegados galácticos podrían tener la clave para luchar contra un enemigo que había derrotado a civilizaciones mucho más avanzadas. Pero no fue solo la creatividad de la humanidad que interesó a los meridianos. A medida que compartían más datos, surgió un patrón. El enjambre, a pesar de todo su poder, luchó más. Al enfrentarse a oponentes impredecibles, los humanos, como los meridianos habían observado, no eran nada sino impredecibles. En las siguientes semanas, la Tierra se transformó. Los meridianos compartieron tecnologías seleccionadas, más rápidas que la luz, comunicaciones mejoradas, sistemas de energía y escudos defensivos. Pero tuvieron cuidado de no saturar la infraestructura humana o la sociedad que necesitaban. La perspectiva única de la humanidad no eran pálidas imitaciones de Meridian Solutions. Sara se encontró designada como la principal lección militar de la humanidad en la Alianza, trabajando en estrecha colaboración con Sentu. Comenzó a comprender por qué los meridianos valoraban la imprevisibilidad humana, mientras que sus aliados cristalinos podían procesar millones de escenarios tácticos en segundos. Les costaba pensar más allá de los patrones establecidos. Los humanos, con sus emociones desordenadas y un salto lógico de intuición, veían posibilidades. La lógica perfecta de los meridianos pasó por alto las primeras señales de la aproximación del enjambre. Llegaron 3 meses después del primer contacto. Los sensores de largo alcance detectaron su avance a través del cinturón PER. La enorme mente colmena se había adaptado e incorporado las tecnologías de cada civilización que había consumido. Cada derrota solo la fortalecía. Sara se encontraba en el centro de comando combinado bajo el monte Chen observando. La pantalla holográfica de la amenaza que se acercaba junto a la forma cristalina de su centro pulsó con colores preocupados. Su patrón es diferente esta vez, observó el extraterrestre. Ya se han adaptado a nuestras formaciones defensivas estándar. Sara estudió la pantalla. Su mente corría con posibilidades. El enjambre se movía como una máquina perfecta. Cada componente trabajaba en una sincronización impecable. 2 perfectos. Eso es todo. Susurró la emoción creciendo a medida que una idea tomaba forma. Se han vuelto demasiado perfectos, demasiado predecibles a su manera. Se han optimizado a sí mismos en la forma de un centro de esquina, cambió indicando curiosidad. Explica que el enjambre absorbe y optimiza todo lo que encuentra. ¿Cierto?
Pero optimización significa reducir variables, volverse más eficiente, más predecible. Las manos de Sara volaron sobre los controles, resaltando patrones en el movimiento del enjambre. Son como una computadora de ajedrez que ha memorizado cada juego posible, imbatible si sigues las reglas, pero vulnerable si volteas el tablero. La comprensión recorrió el cuerpo cristalino de Center. Propones que actuemos irracionalmente. Propongo que actuemos como humanos. Corrigió Sara con una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. El enjambre espera respuestas lógicas perfectas en cambio. Les dará caos. Caos controlado. Pero caos. No obstante, mientras el enjambre se acercaba, la humanidad y la Alianza Meridiana se preparaban para la batalla, pero esta vez no enfrentarían la amenaza solo con tecnología avanzada, la enfrentarían con las mayores armas de la humanidad, la imprevisibilidad, la creatividad y el coraje audaz para intentar lo imposible. La primera batalla por la supervivencia de la Tierra estaba a punto de comenzar y, por primera vez desde que el enjambre emergió del espacio, se enfrentarían a un enemigo. No podían predecir ni optimizar el futuro contra el que se enfrentarían. La Fuerza de Defensa Meridiana Combinada, reunida en la órbita terrestre, parecía un estudio en contraste. Las naves cristalinas de la Alianza Meridiana colgaban en formaciones geométricas perfectas, mientras que las naves humanas, reacondicionadas a toda prisa, mantenían posiciones más flexibles, aparentemente aleatorias. Pero este aparente caos era precisamente por lo que la comandante Sara Chin había luchado en las profundidades del Centro de Comando Lunar. Sara trabajó junto a Centu y un equipo diverso de especialistas humanos. La doctora Maya Rodríguez, física cuántica con reputación de teorías poco ortodoxas, había sido reclutada de su estación de investigación en Chile. El exdiseñador de videojuegos convertido en analista táctico, James Wong, aportó una perspectiva completamente diferente. Representaban la mayor ventaja de la humanidad, la capacidad de abordar los problemas desde ángulos muy diferentes. Las naves del enjambre se mueven como un baile perfecto. James observó estudiando los datos de simulación. Cada unidad apoya a las demás. No hay movimiento desperdiciado, pero esa también es su debilidad. Son demasiado coordinados. Maya asintió con entusiasmo. Sus manos se movían por la pantalla holográfica como una red cristalina. Estructura perfecta. Pero introdujo la interrupción correcta en el punto correcto y todo se hizo añicos. Sara terminó y se giró hacia Cent, cuya forma cristalina pulsaba con curiosidad. Su gente ha estado luchando contra el enjambre como si fuera un enemigo convencional que intenta igualar su perfección. ¿Pero qué pasaría si en su lugar introdujéramos la imperfección calculada? La colaboración humana de Meridiano produjo innovaciones que ninguna especie podría haber desarrollado sola. La tecnología avanzada de Meridiano se modificó de maneras que sus mentes lógicas nunca habrían considerado. Los escudos cuánticos se calibraron para parpadear aleatoriamente en lugar de mantener una cobertura constante. Los sistemas de armas se programaron con irregularidades deliberadas en sus patrones de disparo, pero el desarrollo más revolucionario provino de una fuente inesperada durante una sesión de estrategia nocturna. James mencionó cómo los jugadores humanos históricamente habían vencido a oponentes de IA avanzada no a través de un poder de procesamiento superior, sino haciendo movimientos tan aparentemente ilógicos que se salían de los patrones predichos por la IA. El enjambre es como el ojo definitivo, explicó la emoción creciendo en su voz. Han absorbido y optimizado cada estrategia que han encontrado, pero nunca se han enfrentado a la imprevisibilidad humana a esta escala. Sara observó cómo se desarrollaban las simulaciones tácticas. Las naves de Meridiano mantendrían sus formaciones perfectas actuando como el yunque, mientras las naves humanas servirían como el martillo moviéndose en patrones aparentemente caóticos que, sin embargo, seguían una estrategia subyacente que solo los humanos podían comprender por completo. Es como el jazz, comentó Maya durante una revisión de simulación cuando la forma de Zen parpadeó en confusión. Ella elaboró música humana que se basa en la improvisación dentro de una estructura. Los músicos conocen el marco básico, pero son libres de experimentar y responder entre sí en el momento. Eso es lo que nuestras naves servirán. El Meridiano luchó por adaptarse a estos conceptos. Al principio, sus mentes lógicas se rebelaron contra la introducción deliberada de imperfecciones en sus sistemas. Pero a medida que las simulaciones demostraban repetidamente la efectividad de este enfoque, comenzaron a comprender. Algunos incluso comenzaron a estudiar arte humano, música y juegos, buscando comprender los patrones dentro del caos que los humanos captaron instintivamente mientras se realizaban los preparativos finales. Sara recibió la noticia de que el enjambre había acelerado su aproximación.
Llegarían al sistema solar exterior en cuestión de días. La flota combinada tenía que estar lista. Hay algo más que debes saber. Sentu le dijo durante su sesión de planificación final. No solo elegimos a la humanidad por su imprevisibilidad, los elegimos por lo que sucedió en Marte. La expresión de Sara se tensó. La crisis de la colonia marciana, hace apenas 2 años, casi terminó en desastre cuando un fallo de cascada amenazó con destruir todo el asentamiento. Contra todo pronóstico y el protocolo oficial, OLS, los colonos habían improvisado una solución utilizando equipos de minería y sistemas de soporte vital de formas que sus diseñadores nunca habían previsto. Se salvaron a sí mismos y a la colonia mediante lo que el informe oficial llamó improvisación agresiva. Tu especie no solo sobrevive contra adversidades imposibles. Sentu continuó su forma cristalina brillando con lo que Sara había aprendido a reconocer como admiración. Prosperas con el desafío. Disfrutas encontrando soluciones donde no deberían existir. El enjambre optimiza todo lo que encuentra en patrones perfectos y predecibles, pero los humanos te deleitas en romper patrones, en encontrar nuevas formas de resolver viejos problemas. Sara observó la flota reunida, naves humanas y meridianas, trabajando juntas de maneras que ninguna especie había imaginado posible hace apenas unos meses. Estaban a punto de intentar algo sin precedentes, usando el caos como arma contra un enemigo que encarnaba el orden perfecto. El enjambre cree saberlo todo sobre la guerra porque ha absorbido tantas civilizaciones. Sara dijo con una sonrisa decidida, cruzando su rostro, es hora de mostrarles cuánto no saben. Enseñémosles sobre la creatividad humana mientras la flota hacía sus preparativos finales. Sara no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. La humanidad no solo había estado a la altura del desafío, sino que había cambiado fundamentalmente la forma en que una civilización alienígena avanzada abordaba la guerra. La batalla de regreso sería diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Una sinfonía del caos dirigida por manos humanas. El enjambre estaba a punto de aprender que la perfección no lo era todo, a veces. La solución más efectiva era una buena dosis de imprevisibilidad humana. El enjambre llegó al borde del sistema solar como una tormenta de metal viviente. Sus naves se movían con perfecta sincronización. Un vasto conjunto de tecnologías robadas trabajaba en una armonía aterradora desde el centro de mando en la Luna. La comandante Saracen observó cómo la fuerza enemiga se acercaba, más grande que cualquier cosa que los meridianos habían descrito. Han crecido. El centro observó su forma cristalina oscureciéndose con preocupación. El enjambre ha absorbido más civilizaciones desde nuestro último encuentro. Sara estudió la pantalla táctica. Observaba los puntos morados que representaban las naves del enjambre fluir por el espacio como un río de destrucción, pero notó algo más. Su formación era incluso más rígida de lo que las simulaciones habían predicho. No son solo más grandes, dijo, sino que están más optimizadas, más perfectas y, por lo tanto, más predecibles. Maya añadió sus dedos bailando sobre los cálculos cuánticos. El protocolo ya está listo. Todas las naves humanas han recibido sus patrones de línea base. El protocolo JAS, como se lo conocía, era la mayor apuesta de la humanidad. En lugar de las formaciones militares tradicionales, naves humanas operarían como músicos improvisando, cada uno siguiendo su propio ritmo mientras mantenían una armonía subyacente que solo ellos podían comprender por completo. Los informes de la flota Meridian están listos. James anunció desde su estación que sus naves comprenden su papel como la línea base estable para nuestra improvisación. Sara respiró hondo. Todo lo que habían planeado, todo lo que se habían preparado, llegó a este momento. Envía la señal. La operación Caos comienza ahora. La flota combinada se movió. En posición, las naves Meridian se dispusieron en sus precisos patrones geométricos, sus naves cristalinas formando una barrera brillante entre la Tierra y el enjambre que se acercaba detrás de ellas. Las naves humanas mantienen posiciones aparentemente aleatorias. Sus movimientos parecen erráticos para cualquier observador. El enjambre atacó primero exactamente como se predijo. Su línea de frente desató una ola perfecta de armas de energía. El tipo de ataque que había abrumado a tantas civilizaciones antes. Pero esta vez sucedió algo diferente. Los escudos cuánticos de la nave Meridian parpadearon en patrones deliberadamente irregulares, dispersando la energía de formas que los cálculos perfectos del enjambre no pudieron predecir simultáneamente. Las naves humanas comenzaron su danza mortal moviéndose en patrones que parecían caóticos pero seguían la estructura subyacente del protocolo JAS. Primer contacto en 3, 2, 1. Maya hizo la cuenta regresiva.
El espacio entre las flotas estalló en una sinfonía de destrucción. Las naves humanas se lanzaron a través de los huecos en la línea meridiana, sus armas disparando en secuencias aparentemente aleatorias que, sin embargo, golpearon con una precisión devastadora. Las formaciones perfectas del enjambre comenzaron a mostrar signos de tensión mientras intentaban adaptarse a un enemigo que desafiaba la predicción. Están tratando de analizar nuestro patrón, James informó, emocionado, pero no hay uno que de ninguna manera sus protocolos de optimización puedan entender. Sarah observó cómo se desarrollaba la batalla. Las respuestas del enjambre, aunque increíblemente rápidas, se volvían cada vez más erráticas. Su perfecta coordinación trabajaba en su contra. Intentaron formular una respuesta unificada a un enemigo que se negaba a comportarse de acuerdo con ningún patrón lógico. Pero el enjambre no fue derrotado fácilmente. Un grupo de sus naves atravesó la línea de meridiano y se dirigió directamente hacia las naves humanas. Sarah se tensó sabiendo que esta sería la verdadera prueba de su estrategia. Todas las naves humanas ejecutaron el protocolo. Solo de Jazz ordenó. Lo que siguió parecía un caos completo para cualquier observador. Cada nave humana comenzó a ejecutar su propio patrón evasivo único. Movimientos practicados en secreto durante semanas. Algunos giraban en espiral mientras disparaban. Otros apagaban sus motores en intervalos aparentemente aleatorios, lo que permitía que el impulso los llevara a través del espacio en arcos impredecibles. Las naves del enjambre, programadas para predecir y contrarrestar los movimientos enemigos, se encontraron disparando al espacio vacío mientras las naves humanas se movían de maneras que desafiaban lógica táctica. Las naves Meridian, siguiendo su propio rol cuidadosamente planeado, proporcionaron fuego de cobertura que obligó al enjambre a dividir su atención. «Está funcionando», gritó Maya. Las pantallas muestran que la formación del enjambre comienza a romperse. Sus protocolos de optimización no logran establecer ningún patrón que puedan contrarrestar, pero la victoria tuvo un costo. Varias naves humanas se perdieron. Sus sacrificios crearon oportunidades para que otros dieran golpes decisivos. La flota Meridian también sufrió pérdidas mientras mantenían su defensa firme, lo que permitió a las naves humanas ejecutar su caótica estrategia. Horas después de la batalla, el punto de inflexión finalmente llegó. Un grupo de naves humanas lideradas por el destructor Vangalorex ejecutó una maniobra que cualquier análisis lógico habría considerado suicida. Cortaron la energía de todos los sistemas excepto el soporte vital, pareciendo flotar muertos en el espacio, solo para reactivarse en momentos calculados con precisión para desatar devastadores ataques a corta distancia. El enjambre, por primera vez en su existencia, comenzó a retirarse. Sus formaciones perfectas se habían hecho añicos. Su capacidad para predecir y contrarrestar las acciones enemigas se volvió inútil por la imprevisibilidad humana. «Se están retirando». Cent anunció su forma cristalina pulsando con colores que Sarah nunca había visto antes. Su estrategia funcionó mejor de lo que podríamos haber imaginado. Sarah se permitió una pequeña sonrisa, pero sabía que esto era solo el comienzo. «Volverán», dijo. «El enjambre intentará adaptarse para optimizar una respuesta a nuestro caos, pero esa es la belleza del protocolo Jazz. La próxima vez tocaremos una melodía completamente diferente mientras la flota combinada se reagrupa y comienza las operaciones de rescate». Sarah miró la pantalla táctica que mostraba las naves del enjambre en retirada. La humanidad había demostrado su valía contra un enemigo que había devastado civilizaciones avanzadas no a través de tecnología superior o fuerza abrumadora, pero a través de los mismos rasgos que los hicieron humanos: creatividad, imprevisibilidad y la capacidad de encontrar armonía en el caos. La primera batalla se ganó, pero la guerra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez desde que el enjambre surgió como una amenaza, la galaxia tenía esperanza. La humanidad había demostrado que a veces la mejor manera de luchar contra la perfección era con la imperfección cuidadosamente calculada. En las semanas posteriores a la primera victoria de la humanidad contra el enjambre, la base lunar se transformó de un centro de comando militar en algo sin precedentes, una verdadera fusión de las culturas humana y meridiana. La comandante Sarah notó los cambios en todas partes, desde la arquitectura cristalina que ahora incorpora diseños orgánicos curvos hasta los meridianos que intentaban comprender los juegos y la música humanos. La victoria había cambiado todo. Las otras especies de la Alianza Meridiana, inicialmente escépticas de trabajar con una civilización tan joven, ahora enviaron representantes a la Tierra. La base lunar zumbaba de actividad mientras seres de todas las formas buscaban comprender a las especies que habían logrado lo que creían imposible:
Su gente, la gente continúa sorprendiéndonos, dijo uniéndose a Sara mientras observaba a un grupo de ingenieros meridianos estudiando una exhibición holográfica del arte clásico de la Tierra. Esperábamos enseñarles nuestras costumbres. En cambio, nos encontramos aprendiendo las suyas. Sara observó cómo la doctora Maya Rodríguez explicaba el concepto de expresionismo abstracto a los seres cristalinos. Los meridianos, con sus formas geométricas perfectas y mentes lógicas, parecían particularmente fascinados por el arte que rompía deliberadamente con patrones reconocibles. El enjambre copia y optimiza la tecnología. Maya estaba explicando, pero no pueden copiar esto. El deseo humano de crear algo que existe puramente por sí mismo, que desafía deliberadamente los patrones establecidos. En otra sección de la base, James Wong había establecido lo que llamó el laboratorio del caos. Aquí, los estrategas humanos y alienígenas trabajan juntos para desarrollar nuevas variaciones del protocolo Jazz. La primera victoria había probado el concepto, pero todos sabían que el enjambre intentaría adaptar la clave para seguir evolucionando. James le dijo a un grupo de estrategas multiespecie: en el momento en que nos volvemos predecibles, incluso en nuestra imprevisibilidad, perdemos nuestra ventaja. Los meridianos estaban particularmente luchando con este concepto. Sus mentes lógicas querían analizar y sistematizar el caos humano para encontrar los patrones dentro de él. Pero a medida que trabajaban más de cerca con los humanos, comenzaron a comprender que la verdadera imprevisibilidad no podía reducirse a una fórmula. Sara se encontró pasando más tiempo con Cent. Sus conversaciones iban más allá de la estrategia militar hacia cuestiones más profundas de existencia. La forma cristalina del meridiano había comenzado a mostrar variaciones de color más sutiles, lo que indicaba una gama creciente de respuestas emocionales que sorprendieron incluso a Cent. Pensábamos que nuestra evolución había alcanzado su punto máximo. Cent admitió durante una de esas conversaciones que nuestra tecnología era perfecta, nuestra sociedad optimizada para la máxima eficiencia, pero al observar a la humanidad, comenzamos a comprender lo que sacrificamos en la búsqueda de la perfección. La cooperación humana en el meridiano condujo a innovaciones que ninguna especie podría haber desarrollado sola. El equipo de Maya, trabajando con los científicos de Meridian, desarrolló lo que llamaron motores de impulsos de caos cuántico que utilizaban la incertidumbre controlada a nivel cuántico para crear patrones de movimiento verdaderamente impredecibles. Pero los desarrollos más significativos provinieron del intercambio cultural. Los artistas de Meridian, inspirados por la creatividad humana, comenzaron a crear obras que incorporaban deliberadamente la imperfección. Los científicos humanos que aprenden de la precisión de Meridian encontraron formas de canalizar el caos de manera más efectiva. Es como si nos estuviéramos enseñando mutuamente a ver el universo de nuevas maneras. Mi observación sirvió un día al observar un Meridian. Artistas cristalinos intentan pintar con acuarelas, ellos aprenden a aceptar caos mientras nosotros aprendemos a encontrar los patrones subyacentes dentro de los cambios. No se limitaron a la base lunar en la Tierra, la presencia de aliados extraterrestres había provocado un renacimiento en la creatividad humana. Los músicos compusieron piezas que incorporaron tanto la improvisación humana como los arquitectos de precisión matemática de Meridian diseñaron edificios que fusionaban la geometría cristalina con formas orgánicas fluidas. Pero en medio de este florecimiento cultural, la amenaza del enjambre se cernía sobre ellos. Los sensores de largo alcance los detectaron reagrupándose, absorbiendo puestos abandonados y colonias olvidadas, haciéndose más fuertes. Sara sabía que estaban analizando su derrota, intentando optimizar su respuesta al caos humano. Se están adaptando, le dijo a su equipo humano combinado de Meridian. La próxima vez estarán listos para el protocolo Jazz. Necesitamos algo nuevo. Sabía que la respuesta provenía de una fuente inesperada. Un joven antropólogo humano que estudiaba los registros culturales de Meridian descubrió algo fascinante antes de que su sociedad se centrara en la optimización y la eficiencia. Los meridianos tenían su propia versión del arte y la música, olvidada hace mucho tiempo, pero preservada en antiguos cristales de datos. Este descubrimiento condujo a una nueva estrategia. Si el caos humano podía interrumpir la perfección del enjambre, tal vez la combinación de la imprevisibilidad humana y la creatividad meridiana redescubierta podría crear algo verdaderamente sin precedentes. Ya no luchamos solo por la supervivencia. Sara se dio cuenta al ver a las tripulaciones humanas y meridianas entrenando juntas, cada una aprendiendo de las fortalezas de la otra. Luchamos por el derecho a ser imperfectos, a ser creativos. Ser nosotros mismos mientras la flota combinada se preparaba para el inevitable regreso del enjambre.
Sarah sintió un nuevo sentido de propósito. La primera victoria había demostrado que la humanidad podía enfrentarse al enemigo perfecto, pero este intercambio cultural, esta fusión del caos humano y la precisión meridiana podría ser la clave no solo para sobrevivir al enjambre, sino para derrotarlos por completo. La siguiente batalla no sería solo una prueba de poderío militar o brillantez táctica, sería un choque entre dos enfoques fundamentalmente diferentes de la existencia: el impulso del enjambre por la optimización perfecta versus el hermoso caos de la vida misma, representado por la improbable alianza de humanos y meridianos. Mientras Sarah observaba una puesta de sol sobre el paisaje lunar, su luz se reflejaba en las estructuras cristalinas y los edificios humanos por igual. Sabía que, pasara lo que pasara, ambas especies ya se habían cambiado mutuamente de maneras que nunca podrían deshacerse. La verdadera victoria no era solo sobrevivir al enjambre, era demostrar que la perfección no era el objetivo más alto. A veces, las cosas más hermosas del universo provienen de abrazar la imperfección. El enjambre regresó como un maremoto de oscuridad. Sus naves ahora se movían con una inquietante mezcla de precisión e imprevisibilidad. Habían aprendido de su derrota. Adaptaron sus patrones perfectos para incorporar elementos del caos. Pero la humanidad y los meridianos se han estado preparando para este momento. El comandante Sainz se encontraba en el centro de mando mejorado, ahora una combinación perfecta de intuición humana y tecnología meridiana. Las pantallas tácticas mostraban la flota más grande jamás reunida en la historia de la galaxia. Naves humanas decoradas con diseños cristalinos que volaban junto a naves meridianas que ahora se movían con una fluidez casi orgánica. Evolucionaron. Centaur observó su forma cristalina cambiando con patrones complejos que reflejaban su creciente rango emocional. El enjambre ha intentado incorporar nuestras tácticas de la última batalla, pero aún intentan optimizar el caos. Maya agregó sus manos moviéndose a través de la pantalla holográfica. Intentan encontrar patrones en la imprevisibilidad. Esa es su debilidad. La flota combinada se había extendido por todo el sistema solar en lo que parecían ser posiciones aleatorias, pero había un orden más profundo en su colocación. Cada nave, ya sea humana o meridiana, era parte de lo que James había llamado protocolo sinfónico, una evolución de su estrategia anterior que fusionaba la precisión meridiana con la creatividad humana de formas que el enjambre nunca podría copiar. Todas las naves inician. Protocolo sinfónico. Sarah ordenó recordar, sentir la música, no solo seguir las notas. La batalla comenzó no con un único enfrentamiento masivo, sino con cientos de confrontaciones más pequeñas en todo el sistema solar. Las naves humanas se movían de maneras que desafiaban las tácticas tradicionales de combate espacial, mientras que las naves Meridian brindaban apoyo con una precisión que había sido mejorada en lugar de limitada por su abrazo de control. La respuesta del enjambre caos fue inmediata y devastadora. De hecho, habían aprendido de su derrota anterior. Sus naves ahora se movían en patrones que imitaban la imprevisibilidad humana, pero había algo mecánico en su caos, una aleatoriedad fabricada que carecía de la verdadera espontaneidad de la improvisación humana. Están tratando de copiarnos, observó James, pero no pueden replicar el elemento humano. No pueden entender por qué elegimos romper patrones. La batalla rugió en todo el sistema solar, una danza de luz y sombra mientras las naves se involucraban en un combate que se parecía más al arte escénico que a la guerra tradicional. Las naves humanas ejecutaron maniobras que parecían suicidas hasta el momento preciso en que las naves Meridian proporcionaron exactamente el apoyo adecuado en el momento exacto, pero el enjambre seguía siendo devastadoramente poderoso. Varias naves humanas se perdieron en los intercambios iniciales. Sus sacrificios crearon oportunidades para que otros atacaran. La flota Meridian también sufrió pérdidas mientras ejecutaban su parte del protocolo de la sinfonía. El punto de inflexión llegó cuando Sarah notó algo en los movimientos del enjambre, un patrón dentro de su intento de caos. Todavía están pensando como una mente colmena. Se dieron cuenta de que incluso su imprevisibilidad está coordinada. Maya, los resonadores cuánticos están listos, cargados y esperando. Maya confirmó. Pero solo tenemos una oportunidad. Sarah respiró hondo. Lo que estaban a punto de intentar nunca se había probado en combate real. Los resonadores cuánticos, desarrollados mediante la fusión de la física teórica humana y la tecnología Meridian, fueron diseñados para crear una cascada de genuina incertidumbre cuántica en una gran área del espacio. Todas las naves se preparan para el movimiento de la sinfonía. Sarah ordenó, resonadores cuánticos a máxima potencia.
A mi señal, la flota combinada comenzó a moverse en patrones complejos que atrajeron al enjambre a su posición. Las naves humanas parecieron huir aterrorizadas mientras las naves Meridian presionaban. Las aparentes ventajas del enjambre. Sus algoritmos tácticos detectaron lo que parecían ser patrones que podrían explotar. Mordieron el anzuelo. Allí en posición, Cent anunció: la formación del enjambre es óptima para un efecto máximo ahora. Sara ordenó. Los resonadores cuánticos se activaron simultáneamente en toda la flota por un momento, pero nada pareció suceder. Entonces el espacio mismo pareció temblar. La realidad se volvió incierta a nivel cuántico. El efecto en el enjambre fue inmediato y catastrófico. Su perfecta coordinación. Su intento de optimizar el caos funcionó en su contra a medida que la incertidumbre cuántica se extendía por su flota. Su mente colmena intentó compensar para encontrar patrones en la aleatoriedad genuina, pero no había patrones que encontrar. No había forma de optimizar la verdadera incertidumbre cuántica. Las naves del enjambre comenzaron a romper la formación. Sus movimientos se volvieron verdaderamente aleatorios por primera vez. Algunos dispararon contra sus propios aliados, otros chocaron entre sí y otros simplemente dejaron de funcionar a medida que sus protocolos de optimización se encontraban con situaciones que no podían procesar. Aprovecharon la ventaja. Sara ordenó una sinfonía completa. Todos los movimientos a la vez. El Meridian Fleet humano combinado se movió como uno solo. Cada nave ejecutó su parte en su gran sinfonía de caos controlado. Atacaron al enjambre desde todas las direcciones. Sus ataques no seguían ningún patrón que pudiera predecirse o contrarrestarse. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. La creatividad humana y la precisión Meridian se fusionaron en algo completamente nuevo. Una forma de combate que era tanto arte como guerra. El enjambre, a pesar de todo su poder y capacidad de adaptación, no pudo contrarrestar a un enemigo que abrazó la verdadera imprevisibilidad mientras mantenía una coordinación perfecta. Horas después, las últimas naves del enjambre fueron. Sara se quedó con Cent observando cómo comenzaban las operaciones de limpieza. La victoria había sido decisiva, pero el costo había sido alto. Hicimos más que derrotarlos. Centu dijo que su forma cristalina brillaba con nuevos colores. Probamos que el verdadero avance no proviene de la optimización, sino de abrazar la hermosa incertidumbre de la existencia. Sara asintió observando a las naves humanas y meridianas trabajando juntas para rescatar a los sobrevivientes y salvar las naves dañadas. El enjambre intentó perfeccionar la galaxia por la fuerza. Dijo, pero la verdadera perfección no se trata de eliminar el caos o la incertidumbre, se trata de aprender a bailar con ellos mientras la flota combinada se reagrupaba y comenzaba el largo proceso de recuperación. Sara sabía que esta victoria significaba más que solo sobrevivir. La humanidad no solo había demostrado su valía entre las estrellas, sino que había ayudado a una antigua civilización a redescubrir partes de sí misma. Había olvidado que juntos habían demostrado que la mayor fortaleza del universo no residía en el orden perfecto o el caos puro, sino en la hermosa danza entre los dos. El enjambre fue derrotado, pero su legado viviría como un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de la perfección, sino del coraje para abrazar la imperfección y la sabiduría para encontrar la armonía y la certeza de la UNC. La humanidad había respondido cuando el universo llamó a los héroes y al hacerlo, había cambiado la galaxia para siempre.